Este es el informe de Benjamin Fulford del 29 de junio de 2026. Así que sin más, comenzamos. Lamentablemente para los estadounidenses, la economía de Estados Unidos parece encaminarse hacia un duro golpe y la bancarrota. Las reservas estratégicas de petróleo se han agotado y la actividad económica prácticamente se ha paralizado. Todo esto ocurre en medio de nuevos rumores sobre la detención de Epstein. Por lo tanto, se hará otro intento serio de iniciar la Tercera Guerra Mundial para evitar arrestos y la bancarrota. Esto se debe a que la familia Rockefeller, los malos, no quieren devolver el control de Estados Unidos al pueblo estadounidense. Tampoco quieren devolver el control de las Naciones Unidas, la organización nefasta, el Banco Mundial, el FMI, las empresas Fortune 500, etc. Esto significa que el boicot internacional en su contra continuará hasta que la economía estadounidense colapse. Los Rockefeller esperaban llegar a un acuerdo con Irán que les permitiera mantenerse en el poder, controlando el mercado petrolero junto con Rusia e Irán. Esto habría significado sacrificar a aliados saudíes para conservar el control. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, lo dejó claro en una entrevista con Fox News. Rusia operará en la zona del dólar, la de los Rockefeller, una vez que termine el conflicto en Ucrania. Irán venderá petróleo a cambio de dólares estadounidenses. Venezuela ya vende petróleo a cambio de dólares. Bessent es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, controlado por los Rockefeller y un aliado de la familia Rockefeller. Los iraníes no están dispuestos a cooperar. Un memorando de entendimiento firmado por el expresidente estadounidense Donald Trump les prometía $300.000 millones. El problema es que Estados Unidos está en bancarrota, por lo que no dispone de $300.000 millones para pagar las reparaciones de guerra a Irán. Durante las negociaciones en Suiza, los Rockefeller intentaron persuadir a los iraníes para que aceptaran maíz y soja estadounidenses en lugar de dólares. Los iraníes se negaron. Antes de continuar, es importante recordar que el dólar estadounidense se divide en dos categorías: los dólares en manos de no estadounidenses, o dólares BRICS, y los dólares asociados al imperio Rockefeller, a los que llamaremos dólares R. Los iraníes saben que el imperio Rockefeller está bajo control internacional y por lo tanto solo aceptan dólares BRICS. Estas monedas se pueden usar en cualquier parte del mundo y su valor está en aumento. No aceptan dólares R, cuyo uso está restringido dentro del imperio Rockefeller, cada vez más sobrecargado. La mayor parte de estos dólares R están invertidos en la enorme burbuja especulativa del sector de la inteligencia artificial. En el contexto de las negociaciones en curso sobre la quiebra de la corporación estadounidense Rockefeller, el secretario del Tesoro Bessent expuso su posición negociadora de la siguiente manera: los estadounidenses no deberían ser consumidores de lo que produce el mundo. Los estadounidenses deberían construir la economía. Prometió construir una economía basada en semiconductores, inteligencia artificial, computación cuántica, manufactura avanzada, construcción naval, minerales críticos y productos farmacéuticos. También habló sobre los sistemas de pago digitales y las sanciones para quienes no obedezcan a los Rockefeller. Así que ahora los Rockefeller dicen: no deberíamos haber desindustrializado Estados Unidos solo para maximizar las ganancias. Ahora reconstruiremos las fábricas estadounidenses y prometemos pagar más a la clase media. Además, por favor, ignoren el hecho de que les hemos estado echando porquería durante más de un siglo. En cambio, la Alianza Global de los Sombreros Blancos propone condonar toda la deuda y los pasivos no financiados de Estados Unidos, que ascienden a más de $250 billones. También proponen devolver a cada ciudadano estadounidense los $218.000, la capitalización bursátil de Estados Unidos dividida por la población, que les robaron los Rockefeller y otros mediante
fraude bancario. Además, proponen construir fábricas, infraestructura, institutos de investigación, etc. Los Rockefeller se oponen a esto porque no podrán controlar la situación. De hecho, los Rockefeller destruyeron la economía estadounidense para financiar su proyecto de crear un gran imperio asirio satánico, desde las orillas del Éufrates hasta las del Nilo. Ahora, con su proyecto fracasando y la bancarrota acechando, se preparan para desatar un conflicto a gran escala en Oriente Medio. El títere de los Rockefeller, conocido como Benjamin Netanyahu, también ha declarado la guerra al pueblo estadounidense. Cabe destacar que ni un solo pedo israelí implicado en lo de Epstein ha sido detenido. El congresista estadounidense Thomas Massie acaba de publicar: anoche recibí una memoria USB con la lista completa de archivos de Epstein. Ahí está todo, cada multimillonario, cada donante de campaña, cada persona. Les diré por qué no han oído hablar de esto en los medios. Porque todo está a la vista. Harán lo que sea para impedir que estos documentos se hagan públicos. Epstein era mucho más que un pedo, era un agente del servicio secreto. Formaba parte de una red de chantaje utilizada para controlar a multimillonarios, políticos y líderes mundiales. Si esta lista alguna vez sale a la luz, el sistema tal como lo conocemos colapsará. El público tiene derecho a saber la verdad y no tengo miedo de compartirla. Ahora, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha ordenado al fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, que revele los nombres de los implicados en el caso Epstein. En respuesta a las solicitudes públicas de información, el Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia Epstein, que exige al fiscal general que publique todos los documentos no clasificados relacionados con su investigación sobre Epstein. Kathy Funk, la señora Funk, presenta esta demanda contra Blanche en su calidad oficial de fiscal general interina de los Estados Unidos, alegando que ocultó información indebidamente y no cumplió con las solicitudes de violación de la ley Epstein. Tras una cuidadosa consideración de la moción de la señora Funk, las objeciones del fiscal general, la respuesta, la ley aplicable y por razones expuestas anteriormente, el tribunal concede la moción de la señora Funk. En este caso, que derivó en 8 arrestos tras el descubrimiento de un búnker subterráneo secreto en Alabama, ilustra lo que les hizo a cientos de miles de seres pequeños allí en Estados Unidos. Para mantenerse en el poder y eludir la justicia, aproximadamente 1 millón de miembros de la secta satánica de los malos planean un ataque contra el pueblo estadounidense. Los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos y Gran Bretaña afirman que el objetivo probable será el próximo 4 de julio, fecha del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que coincide con la final de la Copa del Mundo. Como escribe Joaquín Hagopian, graduado de West Point, citando a la analista israelí Laura Loomer, será 10 veces más grande que lo del día 11 de septiembre. Además, Benjamin Netanyahu, mano derecha de los Rockefeller, declaró la guerra a Estados Unidos. Aquí pueden leer sus palabras. La nueva Roma, Estados Unidos, se considera la nueva Jerusalén. Más tarde un periodista le preguntó qué estaba leyendo. Respondió: se llama Los judíos contra Roma. ¿Qué le impulsó a leerlo? Bueno, perdimos esta batalla. Tenemos que ganar la siguiente. Varias fuentes cercanas a la situación advierten que los malos están planeando algo terrible culpando a Irán y usándolo como pretexto para arrestar a millones de patriotas estadounidenses e iniciar un conflicto a gran escala en Oriente Medio. Justo antes de la publicación de este artículo recibimos la noticia de un despliegue a gran escala de tropas estadounidenses en Oriente Medio. Al mismo tiempo, Trump vuelve a amenazar con un conflicto a lo grande, publicando: puede que llegue un momento en que ya no podamos ser racionales y nos veamos obligados a usar la fuerza militar para completar la labor que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir, escribió el líder estadounidense en Truth Social. Los iraníes, por su parte, tienen acceso a misiles nucleares pakistaníes y norcoreanos. Esto significa que las personas sensatas de ambos bandos deben impedir esta maniobra desesperada del MK, el Congreso de la Juventud, para intentar escapar de la justicia
enviando al otro barrio al mayor número de gente. La situación está llegando a un punto en el que tecnologías previamente ocultas están saliendo a la luz. Esto está ocurriendo actualmente con esos dispositivos sísmicos bajo el control de los malos. Este fenómeno se observó en Venezuela, donde dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se produjeron con tan solo 39 segundos de diferencia, causando cientos que se fueron al otro barrio y daños generalizados. Si bien los sismos son impredecibles, el servicio geométrico del sistema solar emitió una alerta 27 minutos antes de que los dos sismos azotaran Venezuela. Además, antes de los sismos se observaron extraños destellos en los cielos de Venezuela, lo que indicaba el uso de la tecnología del ARPA. En el caso venezolano parece haber un motivo. Poco antes de los sismos, la prensa financiera de los malos informó que Venezuela había dejado de pagar los 240.000 millones de dólares que intentaba extorsionar. No parece casualidad que la inversión extranjera total en bonos del Tesoro estadounidense cayera en 240.000 millones de dólares el mes anterior al sismo venezolano. Por lo tanto, todo apunta a un intento de extorsión mediante esos dispositivos sísmicos. Casi al mismo tiempo, un sismo de magnitud 7 sacudió Japón, sin causar daños visibles. Unas horas antes, otro sismo sacudió California, Estados Unidos. El terremoto en Japón podría haber sido obra de hackers. La inteligencia militar japonesa afirma que el epicentro se ubicó cerca del monte Fuji. Esta captura de pantalla de Google Earth muestra un extraño rectángulo negro cerca del epicentro. Además, fuentes de inteligencia militar afirman que varios camiones que transportaba contenedores de Evergreen fueron vistos dirigiéndose en esa dirección antes del terremoto. Al parecer, pequeños eran transportados a una base o portal subterráneo justo antes del terremoto. Esto es solo una hipótesis, pero parece que el portal fue atacado para impedir que los seres pequeños fueran trasladados a otro lugar. Anteriormente informamos que las temperaturas en la Antártida eran 20 grados Celsius, 36 grados Fahrenheit, superiores a lo normal. Fuentes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos afirmaron que esto se debía a una batalla entre sombreros blancos y sombreros oscuros, que se enfrentaban con dispositivos meteorológicos. Recordemos que la inteligencia militar estadounidense nos envió este reportaje de la televisión francesa de la época de la Guerra Fría, que demostraba la existencia de un dispositivo sísmico potente incluso entonces. Y eso no es todo. Al parecer los malos están usando un dispositivo nunca antes visto en Irán. Irán fue afectado por una onda de resonancia Schumann que provocó dolores de cabeza, tinnitus y malestar general. Posteriormente, Irán sufrió dos sismos consecutivos de magnitud 5,8 y 6. El uso de esta tecnología, prohibida por un tratado de 1976 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, está directamente relacionado con la pérdida de control de los Rockefeller sobre el mercado petrolero y, en consecuencia, sobre la economía global. Para llenar el vacío dejado por la partida de los Rockefeller de Oriente Medio, se creó una nueva alianza llamada STEP, Alianza Saudí Turca Egipcia Pakistaní, apodada el Pacto de Mohammed. Se trata de una auténtica OTAN árabe, totalmente sunita, creada para la autodefensa sin necesidad de pedir permiso a Washington. 4 piezas de un rompecabezas estratégico que encajan a la perfección. Arabia Saudita garantiza miles de millones de petrodólares para financiar nueva infraestructura militar. Pakistán plantea una cuestión crucial, el arsenal nuclear. La cláusula de defensa mutua extiende el paraguas nuclear de Islamabad a todo el Golfo Pérsico. Turquía proporciona la industria de defensa más avanzada de la región, empezando por los drones de ataque que han cambiado el conflicto moderno. Egipto proporciona una masa crítica sobre el terreno, es decir, el ejército permanente más grande y mejor entrenado del mundo árabe. Esta alianza surge en medio de informes procedentes de la Casa de Saud. Durante décadas, Arabia Saudita impuso la disciplina de la OPEP con un solo
arma, la capacidad de inundar el mercado, desplomar los precios y castigar a los disidentes hasta someterlos. Utilizó esto contra el petróleo de esquisto estadounidense en 2014, provocando que el precio del crudo Brent cayera de 114 a 27 dólares, y contra Rusia en marzo de 2020, anunciando un aumento de la producción de 9,7 a 12,3 millones de barriles diarios. Ambas campañas tuvieron éxito porque Riad pudo suministrar petróleo a través del canal de Hormuz a un precio que podía compensar temporalmente, procedente de yacimientos con capacidad de producción ociosa que necesitaban expansión. Ninguna de estas condiciones se cumple en junio de 2026. El oleoducto este-oeste hacia Yanbu opera a su máxima capacidad de 7 millones de barriles diarios. El precio del crudo Brent cerró el 25 de junio a 73,74 dólares, más de 6 dólares por debajo del punto de equilibrio proyectado por el FMI de 80 a 91 dólares. Y el Reino, en teoría, tiene aproximadamente 2,5 millones de barriles diarios de capacidad ociosa que no puede ser entregada a ningún puerto mientras el estrecho permanezca minado y cerrado. La amenaza de Irak de retirar sus tropas ha chocado con la única situación en la que quienes ejercen la coerción ya no tienen los medios para hacerlo. Arabia Saudí se convertirá ahora en la sede de las negociaciones destinadas a restablecer las relaciones entre Irán y los estados del Golfo Pérsico tras la derrota de Estados Unidos e Israel en el conflicto contra Irán. Los Rockefeller esperaban superar esta derrota rompiendo lazos con Arabia Saudí y forjando alianzas con Rusia e Irán. Pero como ya se informó, sus propuestas fueron rechazadas. Esto supone que corren el riesgo de declararse en bancarrota. El pueblo estadounidense debe tomar medidas decisivas para evitar un colapso económico catastrófico. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se acercan rápidamente a niveles que harán imposible que el país se defienda o mantenga su economía. Mientras tanto, se avecina una crisis alimentaria. El 25 de junio, Trump firmó una orden ejecutiva para promover prácticas de agricultura regenerativa con el fin de apoyar a los agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria del país. En otras palabras, los Rockefeller imprimirán dinero fiduciario para financiar la agricultura orgánica porque Estados Unidos se está quedando sin fertilizantes. Desafortunadamente, la agricultura orgánica no puede producir suficientes alimentos para toda la población. Además, argumentando que el gobierno estadounidense no había adoptado repentinamente la producción saludable y orgánica, la Corte Suprema falló a favor de Monsanto, bloqueando miles de demandas que alegaban que su herbicida Roundup causa cáncer. En definitiva, el pueblo estadounidense necesita librarse de los Rockefeller si no quieren que le sigan echando porquería encima y evitar graves dificultades económicas. Aquí hay 5 cifras que explican Washington. El 78% de los estadounidenses no quiere un conflicto contra Irán. El 98% del Congreso y todos nuestros presidentes reciben enormes sumas de dinero del lobby israelí e impulsan conflictos en apoyo de Israel. El 100% de los medios de comunicación nacionales hacen la vista gorda ante esto y van a por cualquiera que lo haga. El alquiler promedio en Estados Unidos acaba de alcanzar los $2.000 al mes. El salario mínimo federal neto es de $1.256 mes. Es hora de la revolución, amigos. Los europeos ya han abandonado a los Estados Unidos, controlados por los Rockefeller. Desde que comenzó el conflicto con Irán, ha ocurrido lo siguiente. Suecia compró fragatas francesas. Francia compró aviones de reconocimiento suecos. Canadá eligió SAF en lugar de Boeing. Airbus y SAF construirán el avión de combate Eurofighter de próxima generación. 9 países se han unido al paraguas nuclear francés. Estados Unidos se ha incautado de todos los submarinos de la OTAN. Las tropas estadounidenses abandonan Alemania. El Parlamento Europeo sustituyó a Google por Quant. Francia cambió de Windows a Linux y Fisio dejó de usar Teams. Francia y Alemania han excluido a Palantir de sus servicios de inteligencia. Los Países Bajos han bloqueado el acceso de Estados Unidos a sus datos. La Unión Europea ha bloqueado Starlink. Canadá y el Reino Unido se están acercando cada vez más a la Unión Europea. Las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense se encuentran en su nivel más bajo en 18 años. El total de bonos del Tesoro en manos de instituciones extranjeras disminuyó en $240.000 millones en un mes. Los bancos centrales han dejado de participar en las subastas.
Según los rumores, el gigante automovilístico Volkswagen planea recortar 100.000 puestos de trabajo y detener la producción en 4 plantas alemanas en los próximos años. Esta sería la reorganización más radical en los 89 años de historia de la compañía. El plan de los Rockefeller para evitar la quiebra de una multinacional estadounidense mediante la manipulación de los precios europeos fracasó, al obligar a Alemania a comprar energía a los precios inflados por los Rockefeller. La industria alemana se está contrayendo y con ella la demanda energética. El parásito está matando a su huésped. Mientras los estadounidenses están inmersos en una amarga lucha contra sus gobernantes Rockefeller, los británicos se encuentran en medio de una batalla igualmente encarnizada. La inteligencia británica logró destituir a Stammer, un pedo chantajeado, del cargo de primer ministro. Sin embargo, ahora intenta reemplazarlo con otro títere llamado Andy Burhan. En un vídeo se puede ver a Burhan mencionando a Israel como su primer destino en el extranjero si resulta elegido primer ministro. La dirección del Partido Laborista quiere preparar una transición de poder, durante la cual los candidatos a la dirección del partido podrán presentarse a las elecciones internas, que tendrían lugar del 9 al 16 de julio, antes del receso parlamentario de verano. Por lo tanto, según Stammer, se elegirá un nuevo líder del partido a principios de otoño. Sin embargo, los servicios militares y de inteligencia británicos se oponen a esta idea. Nos enviaron estas ilustraciones para mostrar por qué el Reino Unido se ha convertido en un estado fallido bajo el gobierno laborista. Las Fuerzas Armadas británicas también tienen previsto abordar las cuestiones planteadas por Rupert Law, eurodiputado británico del movimiento Restore Britain, en su informe sobre la investigación de la rotura de su grupo. El informe revela los actos cometidos durante décadas por todos estos anchoas, así como la magnitud de años de negligencia sistemática por parte de las instituciones y autoridades británicas. Muestra cómo la policía, los administradores de guarderías e instituciones y altos cargos políticos antepusieron la corrección política a la seguridad del país. Más de 250.000 pequeñas, menores de 18, fueron víctimas de todo esto. Muchas de ellas estaban bajo la tutela del Estado, internadas en instituciones y centros educativos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, nacido en Pakistán, afirmó que no había casos registrados ni indicios de bandas de este tipo que le preocuparan al señor. Scotland Yard ha descubierto más de 4.000 casos de este tipo que podrían tener que ser revisados tan solo en Londres. Para resolver esta caótica situación, el ejército británico convocaría nuevas elecciones generales. Esto casi con toda seguridad resultaría en la formación de un gobierno liderado por Nigel Farage, líder de Reform UK, el partido político más popular del país. Bajo el liderazgo de Farage, el Reino Unido reemplazaría al falso rey Charles por un rey Guillermo que no fuera pedo. A esto le seguiría una profunda purga de la sociedad británica. Posteriormente, el Reino Unido estaría dispuesto a participar en una nueva conferencia de Bretton Woods para reemplazar la estructura financiera de la posguerra por una más benevolente con las personas y los seres vivos de este planeta. El nuevo gobierno británico también pondría fin a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania ha perdido 2,4 millones de soldados durante los 4 años de la operación militar especial, incluyendo más de 400.000 para 2026. Los datos se obtuvieron de las bases de datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Comando de Defensa Territorial, así como de organizaciones médicas y morgues ucranianas, que fueron pirateadas por nuestros piratas informáticos. Ahora está claro que el movimiento de los malos ha convertido a Ucrania y Gaza en campos de pruebas para todo tipo de cosas con los civiles. Observen todo esto. De verdad parece una guerra entre Ucrania y Rusia. Armas, información y equipo fluyen desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y el resto de Europa hacia un único centro en el sudeste de Polonia y luego a Ucrania. Y Ucrania es simplemente un campo de pruebas militar para todas estas tecnologías. Es Occidente quien lucha contra Rusia a través de Ucrania. Europa finalmente ha iniciado una investigación sobre las actividades de los nazis. La defensora del pueblo de la Unión Europea, Teresa Angino, ha puesto en marcha una investigación contra la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Lucifer, por correspondencia secreta en la que están implicados el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Stammer y Zelensky, según informó el periódico Berliner Zeitung. Además, China, Rusia y Corea del Norte se han sumado formalmente a la demanda contra Israel por lo que ha hecho en Gaza ante la Corte Penal Internacional. Asimismo, gracias a la asistencia tecnológica y el apoyo de China y Pakistán, la capacidad de Israel para llevar a cabo estos ataques selectivos ha sido completamente neutralizada. Ahora la situación está cambiando. El líder supremo de la Revolución Islámica, Seyed Mojtaba Khamenei, ha instado al Poder Judicial iraní a garantizar la rendición de cuentas y restaurar los derechos de la nación rotos por los conflictos de agresión entre Estados Unidos e Israel, iniciados el año pasado. Khamenei afirmó que proteger los derechos rotos por criminales y agresores internacionales en todo el mundo, especialmente desde el año pasado, es una de las principales responsabilidades del Poder Judicial. El líder supremo también mencionó lo que le sucedieron a los pequeños y esos actos de guerra sin precedentes cometidos en Minaf y La Merda, los ataques contra centros médicos e instituciones gubernamentales, y por los que se han ido al otro barrio de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Lo alarmante para el miembro de la Knesset es que los iraníes afirman que administrarán justicia mediante el uso eficaz de la tecnología moderna y los sistemas inteligentes. Israel prácticamente ya ha capitulado. Los medios israelíes informan que el ejército israelí se ha puesto en contacto oficialmente con el Mecanismo de Cooperación Internacional para establecer comunicación con Hezbollah. El ejército busca coordinar los esfuerzos de seguridad y garantizar el paso seguro para la evacuación de los heridos y los vehículos dañados del sur del Líbano. Finalmente, esta semana presentaremos más pruebas de que el derrocamiento de la Knesset allanará el camino a la inmortalidad. Los científicos han dado un pequeño pero importante paso hacia la comprobación de la hipótesis del envejecimiento inverso en humanos. Los investigadores trataron al primer participante en un ensayo clínico cuyo objetivo era explorar la posibilidad de reprogramar parcialmente las células envejecidas para que se comporten como sus homólogas más jóvenes. Un ensayo clínico realizado por la empresa de biotecnología Life Bioscience, con sede en Boston, se centra en el tratamiento del glaucoma, una enfermedad ocular que daña el nervio óptico y puede provocar ceguera. En junio, la empresa anunció el tratamiento de su primer paciente y planea reclutar hasta 12 participantes para el estudio en fase final. La terapia se basa en reprogramación celular parcial, una idea que ha generado gran interés en la investigación sobre el envejecimiento en los últimos años. En lugar de reemplazar las células dañadas, los científicos activan 3 genes específicos en las células envejecidas. Estos genes, en esencia, obligan a las células a regresar a un estado biológico más joven, al tiempo que les permite mantener la funcionalidad de las células oculares. Lo cierto es que los científicos han logrado revertir el proceso de envejecimiento. Sin embargo, el artículo contiene una frase similar a las que he encontrado durante décadas al leer sobre descubrimientos que podrían prolongar la vida humana. Pero antes de que alguien empiece a hacer planes para alcanzar la inmortalidad, conviene aclarar que este no es un procedimiento de rejuvenecimiento diseñado para otorgar vida eterna. Así pues, nuestros titiriteros secretos siguen intentando impedir que alcancemos la inmortalidad. Quieren que vivamos vidas cortas e ignorantes para siempre en su propia granja humana. Desde luego, no esperaban la locura que ahora les está llevando a perder el control de este planeta. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.